Hola, espero que estén muy bien. Si ustedes viven aquí en Colombia o en algún otro país u otra región donde esta función de Gaming Hub esté restringida en sus televisores Samsung, sí o sí les toca cambiar la región. En la descripción del video les dejo un link a otro video donde les explico cómo cambiar la región. En este caso utilizo Estados Unidos. Recuerden que yo vivo aquí en Colombia, pero eso no es suficiente porque, como pueden ver con estas pruebas que realicé unos minutos antes, conectándome a una red Wi-Fi aquí en Colombia, no me permitía la función de Xbox Cloud a través de ese televisor Samsung. No era posible. Entonces, retomando este video, solamente es posible conectándose a una VPN en Estados Unidos, porque la región a la que me cambié es Estados Unidos. ¿Cómo hice eso? Pues bien, en este caso pagué una membresía con esta página llamada Express VPN. En este caso, este computador portátil se conectó a una red Wi-Fi con VPN en Estados Unidos. Aquí ven, Estados Unidos, Miami. Y esta red la comparto vía cable LAN al teléfono Samsung. Como ven, aquí entonces lo he conectado. Y como les muestro acá, pues está conectado a internet vía cable. Pero entonces recuerden, esa es la única opción. No sé si haya opciones gratuitas, creería yo que sí, pero simplemente pues yo opté por pagar la membresía con Express VPN. Cuesta $12.99 el mes, y pues si no están satisfechos les devuelven el dinero. No les voy a mostrar los pasos de iniciar sesión porque son muy fáciles de seguir, y tampoco de sincronización del control porque también son muy fáciles de seguir. Simplemente quería mencionarles que para que sea posible que esto funcione, esta función de Gaming Hub con Xbox Cloud, sí o sí deben cambiar la región a una región o país donde sí esté disponible de forma nativa esta función, y además una VPN en Estados Unidos o la región donde hayan cambiado su televisor Samsung que esté permitida esta función de Xbox Cloud. No hay de otra. ¿Listo? Voy a darle clic en jugar. La conexión Wi-Fi pues no está mal. Hice la prueba con un video en YouTube y se pudo reproducir en 4K con alto rango dinámico sin problemas. La conexión normal con el router de Movistar es de un poco más de 300 megas. Usualmente se dice que al conectarlo a una VPN de otro país y todo ese intercambio tiende a bajar un poco la señal, pero si pude reproducir ese videojuego en 4K con alto rango dinámico, ese video de YouTube en 4K con alto rango dinámico, pues por lo menos tal vez este videojuego va más o menos fluido. Obviamente la resolución no es 4K, creo que es 1080p o Full HD. Entonces voy a dejar de hablar porque necesito las dos manos para jugar y contarles mi experiencia. Qué tal es en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a fluidez y por supuesto en cuanto a tiempos de input lag. Lo que noté es que al ir a este menú de configuraciones e intentar cambiar el modo de imagen no me lo permite. Es decir, automáticamente el televisor activa el modo juego, nos aparece este aviso que dice que al activar esta función de Gaming Hub, estando en función con un videojuego, sí o sí se debe mantener el modo juego activado y no hay forma de cambiarlo. Como tal, rendimiento con este Forza Horizon haciendo esta prueba de input lag no es que sea extremadamente terrible, pero para un gamer que sea muy exigente obviamente lo va a notar. Si yo noté que hubo cierto tiempo de input lag o retraso de entrada considerable y no soy un gamer exigente, entonces un gamer que tenga mucha más experiencia obviamente va a notar todos estos problemas y no va a estar conforme con este rendimiento. Tal vez en cuanto a lo que tiene que ver con colores, pues el televisor hace un muy buen trabajo, pero en cuanto a retraso de entrada y la fluidez como tal, deja mucho que desear. Obviamente no se le puede pedir mucho a esta función porque aún está en fase beta y de hecho todavía están recibiendo críticas y comentarios, y cada vez que uno termina de jugar algún videojuego, precisamente si uno se quiere salir de él, después de esto aparece esta opción para poder
calificarlo o dejar las críticas y decir que se ha experimentado de malo, y probablemente más adelante puedan intentar mejorar todos estos aspectos. Y ojo que el problema no es la conexión de internet, porque otros youtubers han experimentado los mismos problemas y tienen conexiones en cuanto a velocidad de descarga vía Wi-Fi o vía cable LAN muy similares a las mías, y de hecho superiores, y experimentan los mismos problemas en cuanto a retraso de entrada relativamente alto, también pixelación y un no muy buen manejo del movimiento. Tengan presente que al cambiar de un videojuego a otro, obviamente se demora en cargar el otro videojuego que vayan a utilizar, y si quieren regresar al videojuego que antes habían abierto, pues se va a reiniciar desde el inicio. Es decir, que no sucede lo mismo como en la Xbox Series X, que ofrece la función de Quick Resume. En este caso, simplemente cada vez se va a reiniciar el videojuego que decidan comenzar. Como pueden notar, sí se tardó un tiempo relativamente considerable, pero tal vez para algunas personas pueda ser algo muy tolerable. Como pueden ver, el tiempo de input lag en este GR5 también es algo elevado, por lo menos si lo comparo con la consola Xbox Series X, obviamente se siente. Y lo otro que noté con este videojuego es que cuando la imagen está así quieta o estática, la resolución se ve muy bien, no se ven partes pixeladas. El problema, entre comillas, es cuando uno se empieza a mover. Como pueden notar, ya empieza la pixelación excesiva, más aún o siendo más notoria cuando en la escena hay partes con sombra o partes oscuras. Y ahora los voy a dejar con una prueba con este videojuego Dragon Ball FighterZ para que puedan escuchar y ver qué tanto se retrasa el sonido con lo que se está experimentando en cuanto a imagen. Pues bien, ¿qué opinan hasta aquí? Para mí no ha sido una experiencia muy agradable con ninguno de estos videojuegos que les he mostrado. Bueno, ya vieron que el rendimiento con el Xbox Cloud fue muy lagueado, se pixelaban algunas escenas. Y ahora que intento con la aplicación GeForce, también por medio del Game Hub de este televisor Samsung, siempre que quiero jugar un videojuego que dice ser gratuito, me dice que inicie, que adquiera una suscripción. Entonces escaneo este código QR, me lleva a esta página y obviamente no quiero pagar y no tengo suscripción con GeForce. Y cuando le doy acá en pues gratuito, en free, le doy en join, espera, se queda cargando, me dice que qué cuenta quiero agregar, le doy mi cuenta y vuelve y me retorna a la página de tener que pagar. Y bueno, entonces pues aparentemente como que no se puede en con GeForce para videojuegos gratuitos, no sé por qué. Actualizar la suscripción, pues vamos a ver, le dije que sí en free, vamos a ver si de pronto me deja. No, me dice, el estado mismo no está actualizado. Entonces pues ya le di en gratis y no. Entonces aquí también aparentemente hay que pagar para utilizar el GeForce Now. Entonces pues vamos a cerrar esto. Pero yo diría que también va a ir igual de lagueado, o eso pienso yo, no estoy 100% seguro, aunque tal vez los servidores sean mejores, como puede que sean peores, no lo sé.
Luna, Amazon Luna, no sé por qué no me funcionó. Y tengo pues cuenta de Amazon Prime, pero cuando intento cargar la aplicación se queda todo en morado. Y pues simplemente no sé por qué. Miren que se queda cargando y cuando ya inicia pues... O vamos a ver si esta vez inicia, pero aparentemente no creo que inicie. Esperemos a ver un momento. Pues efectivamente se queda así. Nunca me he dejado pasar de esta página. Y yo tengo una membresía con Amazon Prime, o no sé si Amazon Prime no sea suficiente para acceder a esta función de Amazon Luna. No tengo ni idea. Y pues no tengo función ni con Stadia, ni sé que es Utomic. Pero bueno, como pensamientos finales, es una buena alternativa para personas que no tengan una consola y que quieran pasar un tiempo distrayéndose un poco, que no sean exigentes, porque ya saben que todos los videojuegos van a ir lagueados. Hay un tiempo de input lag alto, considerable, que la resolución no es 4K, no van a aprovechar la resolución del televisor. No sé si más adelante mejoren eso, tal vez sí, tal vez mejoren mucho los servidores y mejore notablemente por lo menos el input lag, que es lo más importante, y de ahí tal vez la resolución y la fluidez. Y recuerden además que hay que pagar, que hay que adquirir las membresías de estas aplicaciones. Y además recuerden el VPN o VPN, si lo pueden adquirir por medio de una aplicación gratuita, adelante. Yo accedí a pagar porque me pareció económico, $12.99 el mes, no está nada mal, para poder acceder a esta función de Gaming Hub después de haber cambiado la región a un país que permita esta función. ¿Listo? No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón de like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.